Bueno, muchas gracias, Chema. ¿Tienes el mando? ¿Eh? El mando para señalar y para pasar las diapositivas. No, pero las paso así, no pasa nada. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es la segunda vez que estoy en una circunstancia parecida. No sé si me oye. ¿Se me oye ahí al final? Sí. La primera vez fue hace... No, bueno, no sale. Tienes que... No, ahora te pongo un micrófono. Vamos a ver. Me siento. Vamos a ver. Esta es la segunda vez que estoy en una circunstancia parecida. La primera vez fue hace 4 o 5 años en el colegio de arquitectos, en el colegio de Cominos, que está muy cerca de aquí, ¿no? Pero la verdad es que lo pasé fatal. Me invitaron a presentar un proyecto en el que estábamos trabajando en ese momento, que es el proyecto Madrid-Río. Sí, bien. Es que quiero estar de pie. Además voy a tratar de ser breve. En aquella ocasión pues estuvimos presentando el proyecto Madrid-Río en unas jornadas que tenían que ver con estructuras de puentes y con espacio público, ¿no? Y la verdad es que supongo que yo no utilicé un lenguaje apropiado, supongo que lo que yo conté pues debió de ser una cosa pues un poco marciana, y la verdad es que las personas que estaban en la mesa pues luego fueron muy críticos conmigo, ¿no? Y la verdad es que lo agradecí, la verdad, lo pasé mal pero lo agradecí, ¿no? Yo he tenido dos experiencias pues muy útiles para mí, y es que yo he sido el director del proyecto Madrid-Río, es decir, he estado trabajando durante 10 años codo con codo, espalda con espalda, muchas veces no mirando a sitios completamente opuestos, con todos los ingenieros que trabajaron en el soterramiento de la M30, que es yo creo que la obra más importante que se ha hecho en el mundo y de una complejidad extraordinaria, formidable durante 7 años, ¿no? Y recuerdo perfectamente, pues seguramente lo sabéis vosotros, porque algunos incluso participasteis en este trabajo. Esta obra se comenzó en el año 2004 y medio, es decir, el alcalde Ruiz Gallardón ganó las elecciones en el año 2003, estuvo como un año y medio forcejeando con Esperanza Aguirre para ver si aquello podía empezar, y las obras comenzaron en el año, ya avanzado el año 2004, y las obras se terminaron en el año 2007, que es absolutamente un récord increíble. Es decir, Manolo Melis, que todos le conocéis, yo creo que es realmente pues una persona con la que, muy difícil, la verdad es que nosotros nos metimos con él con gran dificultad, pero con una energía y una capacidad para creer verdaderamente en lo que estaba haciendo, que a nosotros nos dejó, completamente descolocados. Él fue capaz de hacer una obra complejísima en 2 años y medio. Nosotros empezamos a trabajar en el 2005, pero realmente las obras empezaron en el 2007 y se inauguraron en el 2010. Y continuamente oíamos decir, bueno, si estos señores han sido capaces de hacer esto en 2 años y medio, se han gastado 4.000 millones de euros en unas obras de una complejidad enorme, vosotros que lo único que estáis haciendo es plantando unos arbolitos, ¿cómo es posible que no seáis capaces de entregar los proyectos a tiempo en una obra que va a costar el 10% de lo que ha costado la obra de ingeniería y que tiene una complejidad muchísimo mayor? Pues yo creo que no tenían razón, que la obra de la superficie era tan complicada y necesitaba de tanto tiempo y tanta reflexión como la obra que se estaba haciendo o que se había hecho en el año 2007 en el soterramiento de la M30. Pero esto me permitió aprender muchísimo de los ingenieros, muchísimo. La verdad es que lo pasamos muy mal, porque continuamente estábamos siendo comparados con ellos y siempre salíamos perdiendo, como es obvio. Es decir, pero, digamos, este trabajo me permitió entender, pues que es lo que voy a contar, que yo creo que la ciudad y el espacio público se puede entender como una infraestructura y que tiene muchísimo que ver con la visión que tiene un ingeniero del mundo. Actualmente estoy trabajando en un proyecto mucho más pequeño, pero que tiene algo de parecido, que es la rehabilitación de las márgenes del río Tajo a su paso por Toledo, que seguramente también algunos de vosotros lo conocéis porque ha salido ahora información pública y se ha publicado en los periódicos que es una obra que se va a ejecutar, cosa que supongo que no será cierta, ¿no? Pero tengo un cliente buenísimo, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es un conjunto de ingenieros que fundamentalmente lo que hacen son canalizaciones, embalses, en fin, y también he aprendido muchísimo de ellos. Creo que es el mejor cliente que he tenido jamás. Gente muy respetuosa con el trabajo que estamos haciendo, que entiende perfectamente lo que podemos hacer y cuál es el potencial, digamos, que tiene lo que podemos hacer, y que por otro lado tiene muy claras las líneas rojas, es decir, hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes negociar, qué es lo que no puedes negociar. Y digamos, estas dos experiencias, el haber trabajado a veces
espalda con espalda, ¿no? Mirando y caminando en dos direcciones completamente distintas, a veces caminando, digamos, de la mano, en cierto modo, con los ingenieros que trabajaron en el soterramiento de la M30 y por otro lado, ahora, en el otro lado de la barrera, digamos, como clientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues me he hecho preparar esta presentación que es una pequeña reflexión, es un pequeño juego, ¿no? Es un pequeño juego que me parece que tiene algo de calado y que me parece que puede, y que bueno, pues espero que os interese. Bueno, Chema y otras personas, ¿no? Yo creo que han puesto en marcha un trabajo, pues que yo creo que era absolutamente necesario. Es decir, la ciudad, que es extraordinariamente compleja, ¿no? Tiene que ser utilizada, tiene que ser estudiada, tiene que ser pensada, tiene que ser diseñada por equipos que contengan, digamos, que sean lo más pluridisciplinares posible, en el que haya, por supuesto, ingenieros de las distintas razas y especies, ¿no? De arquitectos de las distintas razas y especies, ¿no? Urbanistas, más sociólogos, más antropólogos, más ecólogos, ¿no? Ingenieros más de las infraestructuras, más de las tecnologías, más relacionados con la información o más relacionados con el mundo, digamos, de la gobernabilidad y de la administración de estas ciudades. Está claro que el mundo se va haciendo cada vez más urbanizado, las ciudades cada vez son más complejas y por lo tanto requieren de personas que tengan una visión que incorpore de alguna manera algo, ¿no? Algo de todos estos paquetes que normalmente han sido paquetes académicos extraordinariamente estancos, ¿no? Yo, que soy profesor, pues casi no conozco a los profesores del departamento de estructuras o a los del departamento de instalaciones. No digo nada a los profesores de la Escuela de Ingenieros de Caminos, que nunca los he visto, ¿no? Igual que ellos no nos han visto a nosotros, o muy poco, ¿no? Llevo 22 años dando clase y yo creo que no conozco a ninguno, ¿no? Es una desgracia. Bueno, alguna fiesta, alguna ingeniera guapa, no lo sé. Es absolutamente necesario trabajar de modo transversal, absolutamente necesario. No tiene ningún sentido no hacerlo, ¿no? Y yo creo que este trabajo, ¿no? Es decir, que estén en la misma clase personas, en las mismas aulas, personas que tienen especialidades claramente diferentes, que reciben la misma información, es un trabajo, es una tarea, digamos, que estaba pendiente por hacer en la Universidad Politécnica. Bueno, esto que he traído, este pequeño discurso, ¿no? Tiene algo que ver con el módulo del que me voy a hacer cargo yo, que tiene que ver con el espacio público, es decir, con el diseño del espacio público, con el diseño del espacio que está entre los edificios, ¿no? Con el diseño del espacio que está entre los lugares, que a veces no están edificados, ¿no? A veces son en el territorio, pues, campos de cultivo, o parques naturales, o parques industriales, o infraestructuras portuarias, aeroportuarias, o de transporte, ¿no? O mineras, ¿no? Es decir, ese espacio que es en el que nosotros vivimos, que es en el que todos somos más o menos iguales, en el que todos podemos movernos con absoluta libertad, y que en España, yo creo, en otros sitios quizá menos, en España no está demasiado bien hecho, ¿no? La mayor parte yo creo que ha sido diseñado por arquitectos, quizás estoy equivocado, o sea que en ese sentido creo que no hemos hecho un buen trabajo. Y sencillamente lo que he hecho ha sido leer un artículo de Stan Allen, que es un arquitecto, bueno, más bien un profesor, ¿no? Que ha sido el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton hasta hace escasamente un año, ahora lo es, un arquitecto español, Alejandro Zaera, que hace unos años, hace 8 o 9 años, se le ocurrió la feliz idea de hacer una descripción de lo que para él es una infraestructura. Pensando, digamos, viéndolo también, digamos, como con la óptica de la geografía. Para él, que es un arquitecto, que ha construido poco, es decir, que tiene una experiencia sobre el papel, o sea, sobre la realidad, digamos, de las obras más bien escasa, pero que sin embargo es una persona cultivada, ¿no? Bastante bien, con la cabeza bastante bien armada, que bueno, pues escribió un pequeño artículo en el que hacía una definición de las infraestructuras desde la óptica de un arquitecto y mirándolas de una manera, digamos, como a escalar, digamos, desde la geografía hasta lo pequeño, ¿no? Desde la escala de la geografía hasta la escala de lo pequeño, tratando de entender qué es lo que un arquitecto podía sacar de allí. Y yo sencillamente lo que he hecho ha sido, bueno, me he leído ese texto, digo, pero si lo que está diciendo este señor sobre las infraestructuras se puede aplicar exactamente igual sobre el espacio público. Es decir, el espacio público es una infraestructura por lo tanto. Y sencillamente lo que he hecho ha
sido, bueno, pues establecer 7 paquetes, ¿no? 7 paquetes que son, digamos, hay unas parejas, ¿no?, de imágenes en las cuales, bueno, me gustaría, digamos, establecer ese paralelismo, ¿no? Dice, las infraestructuras proponen la construcción de un lugar. Está claro, ¿no? Esta presa tan conocida como una plaza. Es decir, la infraestructura, digamos, es la construcción de un lugar. Y esto se podría, digamos, desglosar en 3 pequeños epígrafes, ¿no? Dividen, asignan y construyen superficies. El plano de Jefferson, ¿no? Y el plano, digamos, las instrucciones que llevaban los conquistadores españoles para construir las ciudades en América. Proveen servicios para futuros programas. Eso ocurre en el espacio público, ¿no? Por supuesto, ocurre también en la construcción de las grandes infraestructuras. Establecen redes de movimiento y comunicación e intercambio, las infraestructuras, pero también el espacio público. Si no, no tendría sentido, seguramente. Son flexibles y anticipadoras. ¿No? Este es un campo, seguramente norteamericano también, como el plan de Cerdá, un ingeniero, ¿no?, del ensanche de Barcelona del año 1864. Operan en el tiempo y están abiertas al cambio. Las autopistas, pero también la historia. Es decir, ¿no?, ahí están las sucesivas murallas que ha tenido la ciudad de Madrid. Pueden ser específicas e indeterminadas en el tiempo, las dos cosas. Es decir, absolutamente concretas y por lo tanto variar, ¿no?, como estas imágenes tan conocidas de los hermanos Becker, ¿no?, estos fotógrafos alemanes que fotografían una cosa sistemáticamente en la que todas son iguales pero todas son distintas, o aquellos campos de fútbol que todos son iguales pero todos son distintos de la ciudad de Sao Paulo. Trabajan por medio del gobierno y del cultivo, es decir, establecen reglas que se aplican y entonces determinadas cosas pueden emerger como consecuencia de esas reglas. En el espacio público, ¿no?, un mercado cualquiera de una ciudad norteafricana o la isla de Manhattan antes de que fuera edificada. Reconocen la naturaleza colectiva de la ciudad y permiten la participación de múltiples autores. Una sección de la isla de Manhattan o una calle en Göteborg. Son de naturaleza colectiva y permiten la participación de múltiples autores. Las redes, ¿no?, a las que muchos se enlazan, o el tipo que puede ser deformado, como en esta colección, digamos, de iglesias italianas. Operan estratégicamente pero dan pie a la improvisación táctica. Bueno, en este caso, ¿no?, está este puente y esta plaza en la que pueden ocurrir tantas cosas. Proporcionan una dirección para obras futuras fijando puntos de conexión, es decir, los nodos, es decir, las redes de infraestructura en realidad también pueden considerarse como nodos, de la misma manera que la ciudad está constituida por un conjunto de elementos, digamos, de los cuales emergen ciertas relaciones entre las personas, ¿no?, que viven en ellas. Encuentran acomodo para las variaciones locales sin perder la continuidad local, ¿no? Las infraestructuras y los espacios públicos, aquí en la imagen también se ve de una manera muy fácil, ¿no? Es decir, son todas iguales pero todas son distintas, ¿no? Es decir, hay una regla que permite hacer variaciones. Su característica común es la regularidad. Por supuesto, las autopistas, si pueden ser rectas, son rectas. Y las calles también, ¿no? El espacio público también. Digamos, es regular si no hay ninguna razón para que no lo sea. Son por encima de todo pragmáticas, por supuesto que sí. El espacio público también es sobre todo pragmático. Están despreocupadas por la regularidad, ¿no?, que es ideal, o por la irregularidad. No pasa nada, es irregular cuando tiene que ser irregular, o es regular cuando tiene que ser regular, ¿no? Esta imagen de los nodos de conexiones de internet, o aquella plano, en fin, famosísimo de Bohr, en el cual la ciudad se comporta como un conjunto de islas, ¿no?, que tienen cada una un carácter diferente. No solo proporcionan una red de caminos, sino también una serie de controles que regulan el flujo. Es obvio, ¿no? Organizan complejos sistemas de flujos. No está claro, ¿no? Me parece que es una fotografía, ¿no?, súper expuesta, ¿no?, o sistema de los aviones cruzando Inglaterra, o un paso de peatones en una esquina de Tokio. Proporcionan controles que regulan el flujo también, las llaves, ¿no?, las llaves. Dejan espacios libres para desarrollos no anticipados, es decir, sorprenden, pueden servir para una cosa o para otra. Dirigen los flujos de energía y los recursos de un determinado lugar. Operan como ecologías artificiales, por supuesto.
crean las condiciones necesarias para responder a los ajustes diferenciales. Es decir, este carril puede ser de una manera o de la otra y esa calle puede ser de una manera o de la otra. Controlan la densidad y la distribución de los recursos de los hábitats. Y por último, permiten el diseño detallado de elementos tipos o de estructuras repetitivas, las infraestructuras y por supuesto el espacio público. No van de lo general a lo específico, ¿no? El detalle construye la totalidad, igual que ocurre en ese pavimento del Paseo de Gracia en Barcelona. Y sus límites son técnicos e instrumentales, en ambos lugares, en el espacio público y en las infraestructuras. Sus formas importan, pero no por lo que contienen, por lo que contienen como posibilidad más que su apariencia. Es decir, yo creo que el espacio público es una infraestructura y creo que los ingenieros tienen muchísimo que decir sobre el espacio público y eso es lo que me gustaría que este curso de alguna manera pusiera encima de la mesa. Muchas gracias. Hemos llegado al tiempo y todo, te ha sobrado tiempo.